Dicen que el Partido Republicano ya está haciendo un coqueteo para algunos bien vergonzoso tratando de conseguir los votos del PDG. ¿Nosotros? Por lo menos así aparece en la prensa. Creo que él dice algo que es muy cierto. Él no es dueño de sus votos. Y no tiene cómo poder garantizar... Él no tiene una caja en la cual meter a todos sus electores y llevarlos, digamos, a una candidatura determinada. ¿Por qué no decimos las cosas que sabemos? Janet Jara supo durante toda la campaña que uno de los integrantes del equipo de José Antonio Kast fue parte de la colusión de la farmacia. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Será así o no? No sé si tú escuchaste esa noticia. Ayer lo dijo creo que en la entrevista de Tele 13 Radio. Saludamos a Javiera Rodríguez, diputada electa también del Partido Republicano. Ahora sí, Partido Republicano. ¿Cómo está? Felicitaciones. Supe que me estaban pelando. Bueno, ¿No te alcanzamos a pelar? No alcanzamos a pelarte todavía. Oye, espérame, escuchamos Estoy tu bien voz. acá, ¿cierto? Sí, perfecta. Escuchamos tu voz primero porque dicen que el Partido Republicano ya está haciendo un coqueteo para algunos bien vergonzoso tratando de conseguir los votos del PDG. ¿Nosotros? Por lo menos así aparece en la prensa. La prensa, como dice Rodrigo Batone, que parece que busca su favor también. Bueno, es que igual hay votos que conquistar, naturalmente. Creo que es más ridículo lo que pasó con Janet Jara, que estaba diciendo voy a incluir esto en mi programa, esto, cuando Es sabemos como la Patrick. No, fue bien patético, pensando en que la visión del Partido Comunista es muy distinta, imagino yo, a la que tiene el PDG, a la que tiene Evelyn Matei, la que tenemos nosotros. O sea, tratar de incluir a todo eso como para tratar de tener algún voto de algún lado, me parece más vergonzoso que un intento genuino, obviamente, de conquistar a un votante que creo que compartimos hartos valores, por ejemplo. Ahora, Rodrigo Batone dice algo ahora que es bien interesante, Marcelo, que tiene que ver con que los votos de la elección pasada, para ellos, iban para Kast, no para Boric. Sí, claro. Dando o poniendo en el fondo Lo que está tirando el una terreno especie, fértil, ¿no? De alguna forma como está sembrando, es esto. Sí, pues. Oye, yo quisiera hacer una pequeña corrección. Rodrigo hablaba de 2,5 millones. Claro, esa es la votación de Franco Parisi. Sí. La votación del partido de la gente fueron 1.270.000 personas, la mitad. No es que no sea... votos para los diputados, estrictamente PDG Claro, y para Franco. No es que no sea importante, digamos, el tema de la votación de uno u otro, digamos, en lo que tiene que ver cuál es la capacidad real que tiene Rodrigo Batone de poder ofrecer que sus votos van a ir para un lado y para otro. Yo creo que él dice algo que es muy cierto. Él no es dueño de sus votos. Y no tiene cómo poder garantizar... Él no tiene una caja en la cual meter a todos sus electores y llevarlos, digamos, a una candidatura determinada. Antes hacía urarreaba a los electores. No, hoy día no. Probablemente cuando el elector, y aquí probablemente tú nos puedas ilustrar más de eso, cuando el elector era más ideologizado, probablemente era más fácil endosarlo. Sí. Pero hoy día no. el elector, yo creo que gran parte de estos 2,5 millones de votos de gente que votó por París, o 1.250.000 que votó por el Partido de la Gente, son personas que están esperando la mejor propuesta que les llegue de parte de un candidato. Y si la oferta les resulta atractiva, la toman. Yo creo que ellos tuvieron grandes aciertos en eso. Por ejemplo, el tema de plantear, digamos, rebaja, digamos, a los pañales o a la canasta básica, Sí, digamos. las al tema. cárceles también. A ver, son cosas que probablemente desde un punto de vista de lo económico, probablemente ya sepa a dónde vas a ir tú y estoy de acuerdo contigo, Ya vamos son contigo, ya absolutamente vamos contigo. impresentables. Muchas de ellas son impresentables porque no tienen sentido. Pero desde el punto de vista de la necesidad, Conectan. conecta mucho. Por supuesto, ¿no? O sea, a ver, yo no pongo en duda la capacidad retórica que tiene Franco Parisi para conectar con la gente. O sea, tiene un discurso que cala, yo creo, en lo más medular de lo que es la idiosincrasia chilena. Y te lo Sí. acentúo más, o te lo delimito más. Lo que dice él, el problema hoy día, y Arturo da un excelente ejemplo, y a mí me ha pasado, yo voy a una farmacia en una comuna y el medicamento me cuesta 6.000 pesos, voy a la Dale. otra me cuesta 4.000, y voy a la otra y me cuesta 2.000. ¿Cómo se explica eso? Tú tienes- Porque finalmente la persona, el empresario que trae ese medicamento pone el precio que quiere. Claro, pero él no puede poner un precio por sobre, digamos, lo que es el equilibrio de mercado, porque si no nadie No se le lo compra. Entonces lo que tú necesitas para que los precios de la canasta de los medicamentos bajen es mayor competencia. ¿Cómo es posible que solamente los medicamentos se vendan, por ejemplo, en farmacias? ¿Por qué Ya no se pueden estamos vender llenos en de farmacias, ya no supermercados? caben más farmacias ¿Por qué en no se Santiago? pueden vender en supermercados? No, pero son 3, 4 farmacias que existen, ¿me No, pero entiendes? espérate, ¿no ¿Por se qué tú supone que puedes- hay una ley que permite hoy día vender remedios en los supermercados? No, algunos. Algunos, muy poco, muy poco. no Entonces, de tú receta tienes- remedia. Pero cuando Exactamente. se... Paracetamol, ¿no? ¿saben? Arturo. Es que hay cosas que de repente a ustedes se le olvidan. De repente hay que escuchar a los viejos. Pero si lo Porque estoy escuchando no, con es mucha que atención. No, entiéndeme. Porque si no escuchamos a los que tienen más experiencia, cometimos de nuevo los mismos errores. Ejemplo, la producción de la farmacia, tener una farmacia A, B, 3 cadenas. ABC, claro.
Cuando viene la colusión se abren farmacias chiquititas que Chiquititas. empezó la competencia. La mexicana, Y yo el estoy de acuerdo que hay que abrir el mercado. Pero de alguna manera, fíjate que hay un abuso general. Cuando tú estás enfermo, necesitas un remedio y en la población La Pintana hay una sola farmacia y ese remedio vale 10 veces lo que debería costar. Y ahí es donde está el problema. Pero Cierto, ¿cuánto debería costar, por ejemplo? Los márgenes de utilidad correspondientes y lo que paga. O sea, a veces, fíjate que de repente dicen, no, es que el arriendo de la propiedad es cara, por lo tanto el remedio tiene que costar. Claro, pues, pero es que esas son cosas que no sabemos y asumimos que están abusando. Ese es mi punto. pero y eso es mira, un poco de arrogancia, ahí- porque ojo, yo no sé cuánto cuesta producir, por ejemplo, un paracetamol, por poner un remedio. Yeah. Yo no lo sé, no es mi industria, no la manejo. Pero lo que sí podemos saber a ciencia cierta, que para que puedan bajar los precios y para que la gente no pase esos problemas, tú necesitas crecimiento económico, necesitas aumentar la competitividad y tienes que dejar de castigar al exitoso. Solo una cosa Porque ahí. si no, Es- no aumenta la Solo una cosa, y que esto es parte de las propuestas que Franco Parisi tenía en su propuesta de gobierno, que al parecer no estaban explicitadas en los proyectos ni de Jara ni de Kast. Dice Janet Jara ayer, cuando uno dice, ¿por qué no decimos las cosas que sabemos? Janet Jara sí supo durante toda la campaña que uno de los integrantes del equipo de José Antonio Kast fue parte de la colusión de la farmacia. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Será sí o no? No sé si tú escuchaste esa noticia. Ayer lo dijo en la entrevista de Tele 13 Radio. ¿Cuál es la pregunta? Jorge Quirós habría sido parte de la colusión de las farmacias. Por Fue lo que el abogado entiendo, defensor. fue Abogado defensor, ¿verdad? asesor de la defensa. Y Jorge Quirós es uno de los principales, de los pilares de la campaña de José Antonio Castro. Mira, si tuviera que nombrar a todas las personas que están metidas del lado contrario también, ahí sería eterno búsqueda de empate. Pero voy un poco como a la discusión que estábamos teniendo sobre tema farmacia, y lo mencionaba Ítalo con ciertos valores que creo que son importantes de destacar, como el crecimiento económico. Arrancó por los palos, Javier, arrancó por los palos. No, pero es que es verdad, el crecimiento económico, habló de no castigar al exitoso, que tiene que ver con el mérito también, que son valores que creo que describen muy bien al PDGino. Y yo creo muy difícil que un PDGino se sienta conectado con los valores de Janet Jara versus con este impulso al mérito, con el crecimiento económico, con la competencia. Está en con... contra de la política tradicional también el votante Sí. del PDG. Po. Eso es. Sí. A ver, nos acaba de decir. Pero de igual que no frente a dos opciones tradicionales, pensando en que Janet Jara es de un partido político, José Antonio también es de un partido político, lamentablemente tendrán que votar por... Estamos cansados de votar por el mal menor. Lo digo. Pero ¿sabes qué? Lo que Pero va a va a salir? tener que votar igual, en Sí, el por fondo. supuesto, pero Entonces, frente a puede eso... anular. Chiquillos, ¿saben lo que me pasa a espera mí? un poquito. Frente a esa decisión, ya, tenemos dos candidatos tradicionales, van a tener que votar por ello, y hay dos formas de ver el mundo que me imagino que son muy distintas y que el votante del PDG va a tener que elegir, quiera o no, por alguna de esas. Y Claro. mi impresión es que se ven mucho más alejadas del Partido Comunista que del Partido duda, Arturo. Republicano. ¿Sabes lo que me pasa a mí, chiquillos? Lo siguiente, hablan ustedes de crecimiento, de un montón de cosas. Y en mi época, fíjate que las casas sociales, Juan Antonio Ríos, Villa Portales, Villa Olímpica, eran chaleces comparado hoy día a las casas sociales. Y lo único que reclaman, La Villa Olímpica es un lujo. oye, lo único que reclaman que seguimos creciendo. Bueno, y antes que era un país tan pobre, ¿por qué hacíamos las cosas tan bien? ¿Por qué? ¿De qué época estamos hablando? Te estoy hablando del año 60. Ah, 60, ya. o sea, Hacíamos las cosas tan bien. antes- O sea, ¿por qué Tengo hacíamos mis las dudas. cosas tan bien? Pero El 60% de la gente era es que a lo mejor pobre. ahí deberíamos ¿Ah? preguntarnos, ¿hacíamos las cosas tan Chile, bien? ya, como las Chile otras? era las construcciones de las casas, No, no. es cosa Chile de es ver la el cali- segundo la país calidad para de las mejorar el construcciones. producto. Pero también, De la ¿a cuánta región. gente llegaba? ¿Cuánta gente tenía casa A propia? ver, Oye, oye, era un montón. No, Si no era un Las montón. villas, sí, a ver, No. mira, mi No padre... había extrema pobreza en a esa ver, época. O sea, teníamos... Claro, había pobreza, porque había una pobreza material. Porque antes saben ustedes, chiquillos, que las estaciones se dividían. Yo nací en La Vega. Y en la época de que terminaba el invierno, ¿ya? Y empezaba la primavera, los productos desaparecían. No había productos, no llegaban productos de Arica. Y los primeros primores que llegaban del Valle Lenqui. Había, claro, pobreza. Y es la inspiración del padre Hurtado. Y de alguna manera, pero se hacían mejores las cosas. ¿Cómo era la educación? sí. ¿Cómo era la educación? Entonces, de repente, tomemos lo bueno que había antes, desarrollemos el crecimiento económico y hagamos bien Don las Arturo, cosas. yo hay muchas cosas que comparto con lo que usted dice, pero que son temas también distintos, porque en el fondo si queremos hablar de educación, da para una tarde un programa entero hablar de educación respecto de por qué yo estoy de acuerdo antes la educación era mejor. Ahora el problema de eso
era que la realidad de ese Chile era que había un 60% de pobreza. No había alcantarillado. Usted mismo lo dijo, no había agua potable. No. Chile hoy es uno de los Pero se pocos países... empezó a construir en esa época. En esa época, no, sí. No, Sí, Chile sí, está sí. quebrado. Mira, yo les digo algo personal. Mis papás Las le tienen APR un empezaron ahí. altar. Sí, Mis papás le tienen un altar a Eduardo Frei Frei Montalva Montalva, sí. porque les dio su primera vivienda social. Una casa en San Bernardo que de verdad era de construcción sólida, que ha resistido todos los terremotos. Por lo tanto, siento que hablar o desestimar el proyecto país que había en ese momento, que efectivamente, si bien era un país pobre, había un cuidado también por el ¿Sabes pobre. qué pasa? Marcelo tenía la No, palabra. a ver, acá Arturo hablaba del padre Hurtado y probablemente a lo mejor gran parte de la diferencia tiene que ver, y me acordaba por esta chaqueta, digamos, que tiene un botoncito dorado. ¿Cuánto cuesta enhebrar un botón? ¿Cuánto cuesta coser un botón? Esa es la pregunta que hacía el padre Hurtado hace mucho tiempo atrás. Y es una pregunta lógica, porque a lo mejor eso nos permite diferenciar valor y precio. Que básicamente una lógica de economía. Para nosotros a lo mejor algo puede ser muy injusto y muy abusivo, pero a lo mejor es el precio de mercado que tiene de verdad. O sea, tú mismo, digamos, en La Vega, uno de mis lugares favoritos en el mundo, Ya. probablemente, digamos, encontramos de que de repente, y siempre te echan la talla a ti, de que cada Soy vez que tú culpable. hablas, claro, que tú eres Soy culpable, que cada vez que tú hablas sube algo, baja algo, digamos. Las papas, digamos. Pero eso tiene que ver básicamente, me imagino, porque efectivamente hay cosas que valen una cosa y cosas que valen otra, digamos. Y Una ese, cosa y es ese una valor, cosa y y otra ese cosa es valor otra económico no lo asignamos necesariamente. O sea, lo que no puede ocurrir, y en eso creo que estaremos todos de acuerdo en esta sala, lo que no puede ocurrir es que venga un señor, como pasó por ejemplo con Daniel Jaude, que diga, ¿sabe qué más? Hay 4 cadenas de farmacia, 5, 10, y yo como Estado voy a hacer una adicional. quinta, claro. Y voy a fijar yo mis precios. Y si tengo que quebrar a la competencia, la quiebro. No. Eso no puede ser, ¿no? Sí, y financiado con la de Claro, nosotros. y a con todos la de nosotros nos gustó mucho esto de las farmacias populares y todos engancharon. Yo, asesor de municipalidades y varios alcaldes engancharon en su minuto. A mí me tocó hacer un par de informes en derecho diciendo las desventajas que tenían las farmacias populares. Pero bueno, ahí están las farmacias populares, pues no solamente que verás, sino que con gente presa. Por eso voy, como en el punto anterior, respecto a lo que pasaba, como era el Chile de antes. Uno puede focalizarse en decirse, sí, nos dieron una vivienda social súper bonita y yo me vi beneficiado de ese sistema, que es un sistema completamente capturado. Pero el Chile de ese entonces estaba absolutamente quebrado y destruido. Esa es la realidad. ¿Quién creó la UEF? Hay un Frei. abuso del discurso también. ¿Y por qué creó la UEF, Frei? Porque Chile se caracterizaba por ser un país inflacionario, porque teníamos déficit, porque las cuentas públicas no estaban ¿Tú ordenadas. estás de acuerdo con la OEF? Es que no es que esté de acuerdo con la UEF, es que no estoy de acuerdo con la inflación. La UEF, si tú eliminas la UEF, no eliminas la parámetro, inflación y eso. te va a seguir dejando la cagá. Entonces, Sí, claro. eso es lo que tenemos que entender. Es populista decir que eliminamos la UEF y se acaban los problemas de Le los vamos a dar la chilenos. palabra No, van a pimpear. Javiera antes en el chat. Familia Forever. El PDG dice, no tiene un voto estable. No esperen que lo que dice el líder sea lo que ellos hagan. Héctor Moya, es mentira, los que votaron por Boric fue solo el 6%, dice respecto a la votación anterior con los votos de Parisi. Leí tu respuesta del chat. Pensamos que si hubiese salido Mateo Kaiser por primarias no estaríamos hablando ahora ni de Jara ni de Kass. Y José Antonio Kass dice: Cristian Rivera propone desregular las empresas. Recordemos que en el año 2011 el Tratado de Libre Comercio y la Corte Suprema sentenció que las empresas AgroSuper, Don Pollo y Aristía se coludieron entre los años 94 y 2010. Exacto. Parte de lo que dice el público. Ahora, la lectura hoy día es los votos de París. ¿De qué manera los conquistamos? Porque una cosa es tener que aliarse con Franco Parisi, que parece estar a la espera, atento, o efectivamente es un juego mediático. Yo no creo tanto como en... yo estoy totalmente de acuerdo de que creo que los votos de Franco Parisi no son nada usables porque la gente votó muchas veces por él como persona. O sea, uno no sabe tampoco por qué vota la gente, pero votó por el PDG. Ya hemos tenido la experiencia pasada de que por más que Franco llamó, o la directiva del partido llamó a votar por José Antonio Kass, muchos no votaron por José Antonio Kass y están en su legítimo derecho. Creo que la lógica del PDG responde mucho más a la antipolítica que a otra cosa, con ciertos valores que puede compartir más, creo yo, con la derecha, como el mérito, el esfuerzo, el crecimiento económico, la libertad, etc. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Partido Republicano o los demás? Bueno, creo que ya es un poco tarde como para, digo en general, como para inventar un discurso PDGino y suena nada que ver. Creo que uno tiene que apelar a la racionalidad y también a la esperanza de un país mejor, y creo que eso
lo pone sobre la mesa mucho más José Antonio Kast y vendrán todos los votantes del PDG a apostar por eso o no. Pero creo que ahora, como tratar de vender la pomada, no, sí, nosotros siempre PDG, no, somos un partido, ahí, Ítalo. impulsamos eso. Y bueno, obviamente uno tiene que conversar con Franco Parisi, conversar con sus adherentes, a ver qué cosas podemos hacer match y ahí en adelante será la historia del voto lo que mande. Sí, porque, bueno, finalmente aferrarse a lo que ya tienen y que parece ser lo que está haciendo José Antonio Kast, que es guardarse. Porque aquí equivocarse te puede llevar al fracaso, a pesar de que los números, insisto, estarían más a favor de él.